Ok, vamos entonces a trabajar en este momento las unidades químicas de concentración. Esto pues para de pronto aplicar un poco más el componente matemático en lo que son las soluciones. Ya tenemos todo el componente teórico, entonces vamos a revisar el componente matemático, ¿ok? Unidades físicas y químicas de concentración. Vamos a iniciar con este primer video a tratar de las unidades físicas de concentración. Recordemos que la concentración es una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente que existe en una solución química. Una solución química puede darse o por la mezcla de dos componentes que sean solubles unos en otros, o sencillamente a través de una reacción química. Por ejemplo, yo podría preparar una solución de hidróxido de sodio si coloco un trozo de sodio metálico en un vaso de agua. Esto va a reaccionar, pero al final de la reacción va a quedar el hidróxido de sodio en medio acuoso. Entonces, esa es una de las formas para poder determinar una solución química. Y la concentración. Las unidades físicas. No se tiene en cuenta la naturaleza de la sustancia. Es decir, aquí no nos importa si es cloruro de sodio, si es azúcar, si es lactosa, maltosa, bueno, no importa la sustancia de la que estamos hablando. Si hablamos de una unidad física de concentración, pues estamos hablando de una cantidad de soluto con respecto a una unidad de solvente. Vamos a mirar el porcentaje de masa. Entonces tenemos acá porcentaje peso a peso, ¿sí? Peso de soluto con respecto al peso de la solución por 100. Como estamos hablando de porcentaje, siempre hablamos de unidades de 100. Es decir, cuando nosotros hablamos demográficamente que el 10% de la población está entre los estratos 4 y 5, por ejemplo, estamos diciendo que de 100 personas, cada 10 o 10 únicamente, mejor, pertenecerían a dichos estratos, ¿ok? Cuando hablamos de nosotros de porcentaje, estamos hablando de cada 100 unidades, es decir, de una unidad de medida de 100. Porcentaje peso a peso. Peso del soluto con respecto al peso de la solución. Tenemos entonces que el peso del soluto más el peso del solvente es el peso de la solución. Entonces vamos a tener en cuenta tanto el peso del soluto como el peso del solvente o del disolvente. Vamos a mirar un ejemplo acá, por 100, ¿no? Vamos a mirar un ejemplo acá. ¿Qué porcentaje masa de sal de cocina se encuentra presente si se prepara con 20 gramos de la sal en 90 gramos de agua? Entonces vamos a tener en cuenta que la solución es el peso del soluto, que son 20 gramos, más el peso del disolvente, que son 90 gramos. El peso de la solución completamente sería de 110 gramos. Entonces, dividimos porcentaje peso a peso sería igual. Dividimos 20 gramos en relación con 110 gramos que hemos calculado previamente acá sumando el peso del soluto y el peso del solvente. Vamos a tener 110 gramos por 100. Hacemos la operación, matemáticamente esto nos da 18%. Es decir, que hay 18 gramos, en este caso de la sal de cocina, en cada 100 gramos de disolución. Si habláramos de 200 gramos de disolución, estaríamos hablando del doble, ¿no? Estaríamos hablando de 36 gramos de la sal, ¿ok? Entonces, esa sal va a tener 18% de concentración. Eso significa que 18% de esa sal, de esa solución, perdón, va a ser la sal de cocina y el resto será agua, ¿ok? Eso en cuanto al porcentaje. Pues podemos tener nosotros una unidad de concentración no en 100 mililitros, no en 200, puede ser en 1 litro, en 2 litros, en lo que sea. Siempre va a ser, si tengo esta relación matemática, siempre va a ser de 18. Es decir, que si tengo 20 gramos en cada 110 gramos, pues va a ser de 18%. ¿Sí? Eso no significa que sea siempre que tenga un volumen de 100. Yo puedo tener el caso, por ejemplo, de una botella de vinagre. Una botella de vinagre puede tener 150 o 200 mililitros, qué sé yo. Va a tener siempre un porcentaje del 5% de ácido acético. Es decir, que no importa la cantidad, que la concentración siempre va a ser igual en ese caso, ¿no? Entonces nosotros hablamos en unidades de 100.
en este caso para hablar de porcentaje, por eso multiplicamos 100%. Siempre que hablamos de la cantidad de soluto de la concentración, siempre hablamos la cantidad de soluto con respecto al disolvente, es decir, una parte versus el todo, una parte que sería los gramos de la sal y un todo que sería los componentes de la solución, que sería el peso del soluto más el peso del solvente, ¿ok? Otro ejemplo sería mirar de la siguiente forma: porcentaje peso a volumen. Ya lo tenemos únicamente, o no nos vamos a limitar únicamente a que la solución esté en medio sólido, sino también podemos determinar o podemos calcular que esté en estado líquido. Peso del soluto con respecto al volumen de la solución por 100. Siempre que hablamos de porcentaje estamos hablando de por 100. Relación de la parte versus el todo. Miren que acá tenemos el volumen de la solución, o quizás también podemos hacer referencia al volumen del recipiente. Ejemplo, si 30 gramos de azúcar se disuelven en 200 mililitros de solución, ¿cuál sería el porcentaje peso a volumen del azúcar en la solución? Noten acá que tenemos el azúcar, que sería el soluto en estado sólido, gramos, y 200 mililitros que estamos hablando aquí pertenecen a la solución o de capacidad del recipiente. Porcentaje peso a volumen, lo mismo. Peso, 30 gramos del soluto con respecto al volumen de la solución. Ya aquí nos están dando el volumen total que está ocupando el agua, en este caso, podríamos asumir que es el agua, de la solución por 100. Y esto me da el 15%. Bien, de la misma forma, únicamente vamos a notar aquí que para el peso de la solución voy a sumar peso del soluto más el solvente. Y cuando hablamos acá de porcentaje peso a volumen, estamos hablando del volumen de la solución. Si estuvieran los dos en estado líquido, también haríamos exactamente lo mismo. Si acá no eran 30 gramos, sino 30 mililitros, pues 30 mililitros de azúcar con respecto a 200 mililitros de la solución por 100. Y esto me da un 15%. Significa entonces que la cantidad de azúcar que hay presente ahí, en esa solución, en ese recipiente de 200 mililitros, es de 15%. 15%, o sea, 15 partes, ¿cierto? 15 gramos en este caso, con respecto a 100 mililitros que tenga el recipiente en este caso, ¿cierto? Esa es la relación. Otra de las que se utiliza mucho, especialmente para los análisis, no son las partes por millón. Cuando ya no puedo calcular o no puedo representar la concentración en porcentaje, es muy común encontrar las partes por millón. Las partes por millón significa, ya no vamos a hablar de 100 partes, sino vamos a hablar de 1.000.000 de partes. Obviamente, pues la concentración es una muy pequeña cantidad en un gran espacio. Por eso vamos a utilizar las partes por millón. Las partes por millón, hay varias fórmulas en la literatura que nosotros podemos encontrar. Creo que la más fácil es esta: miligramos de soluto con respecto a los litros de la solución. Es una relación de miligramos con respecto a los litros. Si usted tiene la cantidad de soluto, la tiene en kilogramos, pues deberá convertirla en miligramos. Si la tiene en gramos, deberá convertirla en miligramos. Si tiene la cantidad del volumen de la solución, la tiene en mililitros, pues deberá convertirlo a litros para que le pueda dar las partes por millón. Por ejemplo, en una muestra de sangre se obtuvieron 0.3 miligramos de glucosa. Si el volumen de la muestra era de 0.1 litros, este volumen de la muestra, pues estamos asumiendo que es el volumen de toda la solución, es de 0.1 litros. ¿Cuántas partes por millón de glucosa estaban presentes? Al hacer la relación, esto me va a dar 0.3 miligramos dividido 0.1 litros, y eso me va a dar 3 partes por millón. ¿Ok? Entonces, de esta forma vamos a tener unidades físicas de concentración. Miren que acá no estoy hablando de moles, no estoy calculando pesos moleculares. Es decir, si yo hablo de partes por millón, estoy hablando de, en este caso el resultado era 3 partes por millón, eran 3 partes. Por cada millón de partes de sangre, 3 partes eran de glucosa. Si hablamos de porcentaje, estamos hablando de cada 100, o sea, es decir, de una unidad de 100. ¿Sí?
independientemente de la capacidad del recipiente, relación parte versus todo por 100. De esta forma, entonces, podemos determinar o podemos hallar o podemos medir, o mejor, expresar las unidades de concentración llamadas unidades físicas de concentración. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias.